iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. El tema que quiero tocar con ustedes en esta mañana, le he puesto este título. Prácticamente el Señor de madrugada me dio este título. Y dije, bueno, es un movimiento de pura gracia. Y yo quiero que podamos leer un versículo. Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 10. El contexto de este capítulo, el apóstol Pablo habla de algunos que estaban diciendo que no creían en la resurrección. Y Cristo dice, pues si Cristo no, Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Pero él dice de una manera afirmativa que Cristo ha resucitado. Y Él es primicia y que nosotros vamos a resucitar. Porque si Él no ha resucitado, no hay esperanza para nadie. Pero en medio de esta reflexión, el versículo 10 dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiero que entendamos en esta mañana, medite en esta palabra. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando de los apóstoles y de los que de alguna manera empezaron a trabajar en la primera hora. Él llegó después. Pero él no dice, he trabajado más que todos ellos con un orgullo humano. Porque fíjese cómo rectifica. Dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Pero no yo. Y esta es la parte interesante que le pido al Señor que me dé gracia para poder hablarlo como Él lo ha puesto en mi corazón, para que lo podamos entender con claridad. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un movimiento de pura gracia. Me llamaba la atención en estas décadas, estos últimos tiempos, la cantidad de movimientos que se han levantado, cientos, miles, cada uno con sus siglas, cada uno con sus ideas, cada uno con sus filosofías. Vemos que se levantan movimientos, grupos, a todos los niveles sociales, políticos, aún religiosos. Una infinidad, como que hay un afán y como que hay el querer sobresalir y sobresaltar, como que mi movimiento es el más interesante, como que esto que nosotros pensamos es lo que estamos necesitando socialmente para liberarnos de las opresiones políticas y para liberarnos, y cada uno tiene su idea, sus filosofías, pero nos damos cuenta de que todos persiguen intereses muy personales. Muchos movimientos con sus siglas lo que están haciendo es buscando ser subvencionados, tener una entrada de dinero. Las Naciones Unidas continuamente están recibiendo peticiones de movimientos que tienen ahí pues una idea, y cuando esa idea
pues se presenta queriendo pues cubrir necesidades, queriendo ayudar a la gente, pues bueno, enseguida como que hay una aceptación. ¿Y cuántos movimientos están siendo económicamente subvencionados? Y después nos damos cuenta de que no son tan útiles como ellos pretenden o pretendieron serlo, sino que hay decadencias y hay un montón de desengaños. ¿Cuántas ONG nos han llegado? Y no quiero hablar de esto como siendo contrario a las ONG ni a estos movimientos, pero donde está la mano del hombre está el problema. Y la misma Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Aún en esta mañana yo le ruego en el amor del Señor, y se lo digo con una mente despejada y con un corazón lleno de convicción. Usted no tiene que venir aquí para confiar en ningún hombre. Usted tiene que venir aquí para crecer espiritualmente en la presencia de Dios. Usted tiene que discernir el valor de la presencia de Dios. Dios es espíritu y se mueve espiritualmente de una manera gloriosa, y usted tiene el santo deber de experimentarlo, de poder crecer en esta realidad de intimidad espiritual. Dios y usted y Dios. Y si usted es usado por el Señor, pues yo le voy a dar gracias a Dios y le voy a abrazar, porque usted está siendo un vaso de barro usado de una manera hermosa y gloriosa por el Señor. Y yo me voy a alegrar, me voy a gozar con usted, porque estamos teniendo una misma experiencia, porque yo también me siento un vaso de barro y que Dios está poniendo lo bueno suyo en mí. Y entonces pues tenemos comunión, porque estamos teniendo un mismo sentir, estamos sintiendo una misma cosa en un mismo amor, y eso es lo que hace que nuestro movimiento sea especial y glorioso en Dios. Aún en muchos contextos religiosos esto no se disfruta, esto no se vive. ¿Cuánta gente tiene una fe estancada dentro de un marco ritualista y tradicionalista, donde los movimientos eclesiásticos han tomado la preeminencia por encima de la presencia de Dios? Y este es el gran problema. Y en un mundo lleno de tantas desgracias, de tantas necesidades, en un mundo lleno de tantas opresiones, de tanta tristeza, de tantas inseguridades, en un mundo lleno de tanta avaricia, codicia dentro del corazón de las personas, en un mundo que la gente se está destruyendo así mismo unos con otros por causa de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestra vanidad. Pues no necesitamos movimientos que nos mareen. No necesitamos tantos movimientos que nos distraigan. Usted y yo lo que estamos necesitando es un movimiento que quite las vendas que ciegan nuestro entendimiento. Nosotros necesitamos un movimiento que pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, y que nuestro hombre interior, que es lo que realmente tiene el valor de nuestro ser, nuestra parte espiritual, sea ministrada, sea alimentada, sea fortalecida por el Dios de la vida. Son cientos y miles de movimientos extraños, cosas que no cubren necesidades, engañan, entretienen, emboban, pero no están sanando, no están restaurando, no están liberando.
no están llegando a poder cubrir la gran necesidad del hombre de sentirse en paz consigo mismo y en paz con Dios y en paz con la gente. Porque eso solamente lo puede hacer Dios. En el versículo que hemos leído, dentro de la polémica del tema de la resurrección, el mismo apóstol dice que hubieron 500 testigos que vieron a Cristo resucitado. Y que muchos en ese tiempo estaban vivos para dar testimonio de esta verdad. Como Cristo ha resucitado, no es vana mi predicación. Y hasta el día de hoy estamos siendo bendecidos, aquellos que de alguna manera queremos sacudirnos y queremos abrirnos paso de una manera sincera y transparente delante de Dios, confesando nuestros pecados, reconociendo nuestros errores y humillándonos delante de nuestro Dios y activando el poder de la gracia de Dios para nuestro beneficio y nuestra experiencia real de vida y libertad. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y quiero que meditemos en esta expresión en esta mañana. Porque no hay otra manera. No hay otra manera para poder llegar a ser esas personas estables, sólidas, firmes, fortalecidas en la verdad, sin doblez, sin doble ánimo, capaces de controlar nuestros estados anímicos, sentimentales, emocionales, porque la gracia de Dios es un movimiento real en nosotros. Y es un movimiento poderoso en cada uno de los hijos de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice el apóstol. Y qué bueno que en esta mañana usted pueda declarar de una misma manera, porque no hay otra verdad en cuanto al poder de la gracia de Dios. Tendríamos que preguntarnos, ¿y qué es realmente la gracia? La palabra griega que se utiliza para definir la palabra gracia quiere decir charis, que traducida es carisma. Y carisma es don o dones. Y don o dones quieren decir regalos. Y empezando por la manifestación de la gracia de Dios para con nosotros, lo que es el derramamiento del charis, del carisma, el don dado, el don regalado, el don ofrecido, como dice el apóstol, dice, más gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el regalo inexplicable. No hay forma humana de explicar la manifestación de la gracia de Dios Padre, permitiendo que su Hijo sea crucificado y sufra todo el dolor que sufrió, todo el escarnio, toda la burla, por amor a usted, por amor a mí, por amor a una humanidad rebelde, desobediente, una humanidad pecadora. Por eso cuando Pablo dice, gracias por tu don inefable, por el regalo inexplicable, que es lo que quiere decir don inexplicable, nos damos cuenta de que algo extraordinario se manifestó en la tierra maldita por el pecado. Y en las vidas
que estaban bajo la esclavitud del pecado. Por eso Pablo, que estaba dentro de un movimiento religioso y él tenía un prestigio y él tenía una posición y se sentía con derechos para defender la verdad, no le tembló la mano para perseguir y matar a los de la fe. Pero cuando tuvo ese encuentro, que él mismo lo relata, hablando en este mismo capítulo, el que resucitó, en otras palabras, fue el que me salió en el camino, el que se puso delante de mí para hacerme ver la verdad de todas las cosas. Pablo, dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Entonces nos damos cuenta que se activa algo tan tremendo y tan poderoso. Aquello que Pablo había confiado, aquello que Pablo había puesto su corazón y que estaba invirtiendo su vida queriendo defender, se desvanece, se rompe, ya no tiene ninguna importancia porque se ha activado la gracia de Dios en él. Ha abierto sus ojos, ha quitado su ceguera, ha tocado su corazón, ha sanado sus resentimientos, ha tratado con su odio, ha tratado con su sed de venganza contra aquellos que supuestamente eran un peligro contra la idea de los fariseos, contra los propios judíos. Ahí está algo tan tremendo. El don inefable manifestado con todo su poder y con todo su esplendor, llevando a cabo una transformación. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí se inició. Y ahí es donde se puede decir, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiero hablar de este movimiento, el movimiento de la gracia de Dios, que fue manifestada primeramente para salvación. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y un regalo inmerecido, que es lo que también viene a significar en cuanto a la definición carisma, regalo inmerecido. Don, regalo inmerecido. Y dentro de esta realidad se manifiesta la gracia de Dios, como dice también en Tito capítulo 2, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin acepción. Como hablábamos el jueves, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos somos uno. Por la gracia del Padre y la acción del poder del don inefable, aquel verbo hecho carne vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La gracia de Dios visible en acción, un movimiento glorioso. El cielo se juntó con la tierra. La gloria de Dios vino a dar su manifestación de amor en esa gracia que Dios manifestó
sobre una humanidad perdida y empezó una obra de salvación para los perdidos. Y ahí estamos viviendo un tiempo glorioso y hermoso, de tal manera que el apóstol Juan también escribe en este primer capítulo de Juan, verso 16, dice: porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, el Verbo hecho carne, que tuvo su manifestación con todo su esplendor y gloria, dice, tomamos todos de su plenitud, de su pleroma, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Nos habla que la gracia de Dios es un movimiento imparable. Un movimiento que si usted y yo nos metemos a formar parte de ese movimiento glorioso que está de alguna manera manifestando el amor de Dios y ese sentimiento de misericordia de Dios hacia las personas que no tienen esperanza, que están viviendo engañados en las tinieblas, y hay una manifestación de Dios por la gracia, y la luz vino al mundo para que los que quisieran salir de las tinieblas pudieran amanecerle esa luz, la luz del movimiento poderoso, transformador de la gracia de Dios, primeramente para salvación, pero después nos habla que la gracia de Dios es imparable. Gracia sobre gracia nos habla de que los regalos siguen siendo derramados. Y la palabra del Señor nos habla de esos dones espirituales que van a venir a ayudarnos para ser un testimonio real de la gracia de Dios, porque nos convertimos en instrumentos preciosos en las manos del Señor, que Dios ha derramado sus dones, sus regalos, para que usted y yo podamos ser también esa bendición para otros. Todo hijo de Dios tiene que vivir en este movimiento de la gracia de Dios. Dice en Romanos 5, 1 y 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada a esta gracia. Ya no estamos bajo un movimiento engañoso, religioso, cultural, social, político. Estamos siendo proyectores. Primero estamos siendo vasos de barro. Hemos sido limpios por la gracia para poder dar de beber a otros agua limpia, también por la gracia de Dios. Y este es el poder de la gracia, que el que la recibe la tiene. Y en medio de todos estos movimientos engañosos, usted y yo en el amor y la misericordia de Dios podemos presentarnos no como una alternativa a tanto engaños, sino más bien como la verdad escondida entre tantas mentiras. Pero para esto usted y yo tenemos que ser tratados por el Señor. Dice: de su plenitud tomamos todos gracia
sobre gracia y meternos en ese compromiso real del movimiento de la gracia de Dios. Hay muchos regalos que repartir, hay muchos regalos que tienen que llegar a toda esa gente engañada, a toda esa gente que está en ese hoyo de desesperación, en esa depresión profunda, que todo es oscuridad, que todo es negativismo. Pero cuando usted llega con la gracia de Dios, es como encontrar a un moribundo en un desierto, y usted llega con esa vasija de agua fresca, y usted le da ese agua que le hace resucitar, y puede levantarse y puede creer que hay un Dios maravilloso que está ahí pendiente de nuestras necesidades. Usted y yo somos portadores de la gracia de Dios, pero también tenemos que ser impartidores de la gracia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Nos toca discernir la grandeza de la gracia de Dios, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabéis por qué hay muchos cristianos paralizados, estancados, que viven engaños muy personales? Porque solo piensan en sus necesidades y solo piensan en sus problemas. No piensa que hay personas que están viviendo problemas mucho más grandes, mucho más agónicos, mucho más profundos, que necesitan de que alguien le eche una mano. Y qué triste, los cristianos entretenidos, ocupados y preocupados por nuestros intereses, porque ahora la cosa no nos fue demasiado bien. Esta mañana compartía con el grupo ministerial las palabras que el apóstol Pablo también expresa en Filipenses 4, cuando dice: he aprendido a estar en la escasez y a vivir en abundancia. Pero ¿sabe una cosa? Pablo manifiesta una gracia desbordadora. No hay quien pueda parar la manifestación de la gracia de Dios en este siervo. Por muchos ataques, por muchas contrariedades, por muchas situaciones francamente complicadas, hay una lista inmensa de los padecimientos, de las persecuciones, de los tormentos, de los naufragios. Pero él dice que ha aprendido a estar contento en toda la situación que vive. Porque la gracia de Dios es lo que lo mantiene firme. Es lo que le motiva, lo fortalece para no pararse, para hacer la buena obra. Él sabe que todo lo humano y todo lo material y todo es momentáneo. El tiempo es corto, muy corto, para permitir que la gracia de Dios siga manifestándose a través de esta vasija. No puedo perder el tiempo. No puedo estar mirando mi dolor. No puedo estar mirando mi necesidad. Yo sé que para la mente humana esto es de locos. Pero eso es lo que el diablo sabe utilizar con mucha sutileza. Por eso hay tanto cristiano completamente anulado que no está en disposición
de poder ayudar de una manera real y poderosa a una persona que está en un hoyo de depresión y simplemente porque está mirando para adentro de sí mismo y está entretenido con sus problemas. Antes de que se manifieste un problema ya estamos preocupados, porque al no tener la gracia y no estar bajo la manifestación de la gracia, estamos tan ocupados con nosotros mismos que nos duele cualquier cosita y ya pensamos que tenemos una enfermedad que nadie va a curar. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué permitimos que se nos engañen así, que se nos entretengan así? ¿Por qué permitimos que la vanidad de este mundo nos ministre más que la palabra de Dios? ¿Por qué nos preocupamos tanto si tenemos o no tenemos para comer hoy y mañana? ¿Por qué nos preocupamos tanto si vamos a vestir o vamos a estar desnudos, vamos a tener techo? Y yo digo, ¿y por qué no nos preocupamos más de nuestras vidas espirituales? ¿Acaso Dios no te habló? Él no te dijo, ¿quieres hacer algo sabio? ¿Algo inteligente, poderoso? Busca mi reino, busca mi justicia. Y todas las demás cosas, esas que te perturban, esas que te entretienen, esas que te estancan, eso que te hace ser simplemente ahí una persona ocupando un espacio. Pero hay una gran diferencia entre un cristiano pasivo, quieto, entretenido, a un cristiano activo, moviéndose en el poder de la gracia de Dios. El que está moviéndose en la realidad de la gracia de Dios siempre tiene algo glorioso que ofrecer. Siempre tiene algo poderoso para compartir. Siempre. No le damos una palabra añeja, religiosa, un versículo que lo tenemos ahí en la mente, que está ya medio carcomido. Pero ni tan siquiera le hemos permitido que ese versículo haga una obra en nosotros. Quiero que meditemos en esto, porque necesitamos llegar a la conclusión: soy lo que soy por la gracia de Dios. Estoy viviendo, estoy viendo, estoy disfrutando cómo Dios se glorifica, cómo Dios sana a ese enfermo, cómo Dios levanta a ese caído, cómo Dios limpia a ese leproso, cómo Dios libera a ese endemoniado. Estoy viendo porque la gracia de Dios se está manifestando a través de mi vida, porque soy un instrumento que se ha dispuesto a ser usado. Hermano, si usted recibe algo, lo que la palabra de Dios nos enseña es que para que usted siga recibiendo mucho más, es que usted también se desprenda de lo que usted está recibiendo. Mateo 10, 7 y 8 dice: y yendo predicaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos un mensaje contundente, tenemos un mensaje poderoso. No tiene nada que ver con lo terrenal, no tiene nada que ver con las mentiras y los engaños de Satanás. Es un mensaje del reino de Dios, es un mensaje verdadero, es un mensaje poderoso que el que lo cree es transformado y pasa de muerte a vida. Estamos hablando de cosas vitales, es lo más importante, es la esencia espiritual de las personas. Porque esta vida temporal y este cuerpo temporal no tiene que distraernos de la verdadera realidad de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. El que fue poderoso para hacer lo que vemos, lo que tocamos, es el poderoso para cumplir lo que ha prometido más adelante. Porque esta no es la verdadera vida, hermano. Esto es una travesía, es un pasaje
es un paseo para ver si salimos aprobados o no salimos aprobados. De esta tierra miserable, llena de angustia y llena de dolor, donde el único refrigerio es encontrarnos con nuestro Salvador y experimentar el poder de la gracia de Dios en nuestro hombre interior y convertirnos en un manantial que está siendo desbordado por la gracia, porque de Él tomamos gracia sobre gracia. No para que yo vivir cómodamente, no para vivir yo saciado, no se trata de eso. Se trata de que usted se convierta en un manantial de la gracia de Dios. Y yendo, predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia recibisteis, dar de gracia. Qué hermoso es ser lleno de los regalos. Ir con gozo, con alegría, a regalar regalos. Es lo que está en el corazón de Dios. Y es lo que tiene que estar en el corazón de cada hijo de Dios. Porque si no, vana es la predicación. Vana es la enseñanza. Si no nos metemos en el movimiento de ese poder de vida por la gracia de Dios, ¿qué hacemos todavía aquí en la tierra? ¿Dónde está la utilidad? Decimos que somos siervos del Señor. ¿Siervos de quién? ¿A quién estamos sirviendo? Si la mayoría de las veces con nuestras actitudes estamos demostrando que estamos interesados y ocupados sirviéndonos a nosotros mismos. No estamos para servir a los demás. Es como que no llegamos a entender el valor de ese servicio en la gracia y en la libertad de Dios. Deja que el Espíritu Santo te ministre ahí. De gracia recibisteis, dar de gracia. No dejemos que la gracia de Dios se pudra dentro de nosotros. No le quitemos el valor que requiere y necesitamos manifestar en cuanto al don inefable, al regalo inexplicable. Algunos cristianos no disfrutan. Y es verdad. ¿Sabes por qué? No son atrevidos, no son osados, no son valientes. Prefieren invertir más en lo material que en lo espiritual. Dedicar más tiempo a lo material y temporal que a lo espiritual y lo eterno. Y eso está pasando. ¿Y de qué manera está pasando? Nos hemos hecho especialistas en quejarnos y lamentarnos y levantar oraciones como esta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿O por qué siempre a mí? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué siempre estoy así? Analiza, mira lo que hiciste ayer.
Sé inteligente. Haz un análisis de tu inversión. ¿Cuánto tiempo pasaste en intimidad con Dios? ¿Has aprendido a gozarte y a deleitarte en la presencia de Dios, que no deseas otra cosa nada más que buscar esos tiempos y buscarlos continuamente para que esa gloria venga sobre ti? Porque de su gracia tomamos todos, gracias sobre gracia. El que no vivamos una realidad bajo el movimiento de poder de la gracia de Dios no es culpa de Dios, porque Dios está ahí siempre presto para seguir derramando su gracia. ¿Qué es lo que Dios necesita? ¿Nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra vanidad? No, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Una actitud correcta. ¿Cuál? David se dio cuenta y en el Salmo 51 dice: porque ofrendas, sacrificios, tú no quieres, porque yo los daría si mi bienestar, mi gozo, mi alegría la pudiera pagar, pero no se puede. No es con dinero, sino con un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, es lo que tú no desechas, oh Dios. Preferimos seguir quejándonos, preferimos seguir reprochándole a Dios, preferimos seguir lamentándonos antes que humillarnos. Humillaos bajo su poderosa mano y Él os levantará cuando fuere el tiempo. Pero ¿sabe una cosa? No estamos dispuestos a esperar. Queremos las bendiciones ya, pero no nos damos cuenta que nosotros hemos ahogado la gracia de Dios. Hemos apagado el Espíritu de Dios en nosotros. Nos gusta jugar con lo terrenal y contaminarnos con lo material y con lo carnal. Pero como somos cristianos, y a veces nos engañamos a nosotros mismos, decimos como Sansón: otra vez me levantaré y haré como las demás ocasiones. Pero no sabía que Dios había apartado de él. Qué hermoso es poder decir: porque soy lo que soy por la gracia de Dios.